qué es lo que vienen a defender, o sea, cuál sería la definición de su ideología. Eso va a seguir un bloque de preguntas y respuestas, 5 preguntas a cada equipo. Tienen 2 minutos cortitos también para responder cada pregunta y luego vendrá un bloque en el que tendrán libre intercambio, siempre dándose la palabra con respeto. Nosotros vamos a estar moderando y pueden responderse los puntos de las preguntas ya planteadas en el bloque anterior. Así que damos inicio. ¿Quién de los equipos quiere comenzar? Matías, perdóname, les corto un segundito, perdón. Entonces, el equipo uno está completo sin contarme a mí. O sea, yo en este caso sería un Sí, suplente, pero... vos sos un Ah, moderador junto conmigo y un juez también. perfecto. Bien. Bien. ¿Puedo hablar? Ya me fijo, disculpa. Hay uno que se le escucha bajito. Ah, no puede hablar, ahí ahí está. Ya, creo que ahora podría hablar, a ver. Sí, ¿tenemos aquí? ¿Podés hablar WX? ¿Me escuchan? Ahí está. Sí, sí, te escuchamos. Listo. Perfecto. Listo. Bliachesca, ¿podés hablar? Sí, No te escuché, por favor, ¿puedes repetirlo? sí puedo hablar. Perfecto, listo. Entonces, ¿quién de los equipos quiere iniciar? ¿Equipo 1, equipo 2? Yo prefiero cederle primero la palabra a los comunistas. Así que pueden empezar. Si están de acuerdo los comunistas, pueden empezar. Tienen 2 minutos para... 1 minuto y medio, perdón, para dar para definir su ideología. Sale, si quieren, empiezo yo, Sigfrani W3000. Pues básicamente nosotros venimos a defender las doctrinas filosóficas, sociales y económicas de Karl Marx y Federico Engels, y los trabajos también de Vladimir Lenin y en algunos casos de la Unión Soviética, el caso de Vietnam y demás. La nuestra es una ideología que se basa básicamente en garantizar que que el proletariado se convierta en la clase gobernante, la clase poder, o sea, la clase predominante en el futuro y que sea capaz de quedarse con sus recursos de lo que produce, de lo que la misma produce en una sociedad postcapitalista y post escasez. De los issues que, por ejemplo, vemos actualmente, entre la debacle de la crisis económica, pues también está el tema del feminismo, está el tema del ecologismo y otros asuntos que también les tratamos de dar el giro desde la óptica marxista. Entonces, así, a grandes rasgos, eso es lo que defendemos. ¿Perdón? Eso no, 30 segundos, yo les voy a avisar cuando les queden 30 segundos, chicos, digo. Eso no Ya, tiene ya, nada que ya. ver. Yo ya terminé, gracias. Perfecto. Ahora es el turno para el equipo 1 de capitalismo. ¿Quién de los tres va a hablar, chicos? Sí. Yo. Yo. Empiezan tu Bueno, minuto y medio ahora. bueno, disculpen primero por mi eco si es que se escucha. Y bueno, básicamente lo que yo vengo a defender es lo que es la libertad de comercio, los derechos económicos del empresario, lo que es el capitalismo, es el libre mercado, básicamente lo que se defiende comúnmente en el capitalismo. Las ideas de la producción, que un tema que se ha dado mucho, que los trabajadores deberían tener la producción. Yo vengo a contradecir esa idea. Eso sería todo. Entonces pasamos al segundo bloque de preguntas y respuestas, ya teniendo definido que viene a defender cada equipo. La primera pregunta es para el bando de los socialistas. ¿Existió algún intento de socialismo y cuál fue el más destacable?
Perdón, no es socialismo, es comunismo. A ver, intentos de comunismo, pues, a ver, depende de cómo se vea. Desde la perspectiva marxista, podemos afirmar que intentos de comunismo sí en cuanto hubo intentos de socialismo. ¿Por qué no hubo intentos de comunismo como tal? Bueno, el comunismo no es una ideología que se imponga, no es una ideología que se hace. Beto escucha mucho el retorno. Entonces no se puede, por decirlo así, intentar imponer el comunismo ni nada de esto. Es necesario para el comunismo que haya previamente la fase transitiva del socialismo. Entonces, bueno, si lo vemos desde la perspectiva anarquista, ya podemos hablar de zonas anarquistas en Ucrania, en España, en Corea, en varios lugares. Pero desde la perspectiva marxista podemos decir, hubo intentos de comunismo, sí, por cuanto hubo intentos de socialismo. Les queda un minuto. ¿Alguien quiere agregar algo más del equipo? Les quedan 30 segundos. Bueno, y ya nada más para el comunismo, el socialismo en sí se ha aplicado no solamente en países, sino además, por ejemplo, en el tema de los salarios, el tema de las vacaciones, de los horarios, por ejemplo, de las jornadas de 8 horas. No traen obviamente un gato negro o una hoz y un martillo, todos esos privilegios que hayan conquistado la clase trabajadora, pero están inspirados del marxismo en gran parte y por lo tanto del comunismo. Y ya. Gracias. Bueno, entonces una pregunta para el equipo de los capitalistas. ¿Cuál es el mejor ejemplo de país capitalista que ustedes consideran? ¿Podría empezar yo? Sí, sí. En mi opinión, de los mejores ejemplos que pueden haber de países capitalistas, uno, dos, ¿se me escucha? Sí, ya se te Así, escucha. Ok. Me quedé en Estados Unidos, ¿no? devuelvo 20 segundos. Ok. Decías, ¿Puedes volver a empezar? Te devuelvo. ok. De parte del equipo de comunismo, sí, que le den todo el tiempo porque se le cortó. Entonces, si quiere, Sí, para que te vuelva damos a el tiempo. exponer el punto. Bien, empezá de vuelta. Gracias, chicos. Bueno, gracias y ante todo, uno, dos, ahí está. Gracias chicos y ante todo, acá por ahí me falla un poco el internet. Em, lo que decíamos, ¿qué países tomo como ejemplo de capitalismo? Bueno, principalmente Suiza, Nueva Zelanda y Estados Unidos, ya que en relativamente poco tiempo se han convertido en países muy ricos. Todas las medidas que han tomado, o la mayoría por lo menos, han sido medidas orientadas. Corto acá, perdón, Luke, escúchame, si querés que lo diga yo, escribime por privado lo que necesitas que diga o lo que querías compartir, porque no creo que tu internet o tu micrófono te esté permitiendo mucho. Bueno, che, Les pido mil disculpas a todos. Acá, Mati, te pregunto, ¿qué hacemos? Si esperamos a que me Sí, mira, escriba o le em, pasamos la pregunta a otra persona. nada, pásenla, chicos. Yo acá me están llamando mis viejos que vaya a comer y si no voy me quedo. bueno, imprevisto del momento. Le pregunto al equipo comunista si no tiene problema de que Fraujo sea el que reemplace a
a Gamer Leo. De mi lado no. Muchachos, ustedes. Sí. Chicos, la verdad, Bueno, Podés- mil disculpas, tenía toda la intención de debatir, pero al parecer no puedo. No hay problema, mucho gusto. Un gustazo. Nos vemos. Gustazo, Lu. bueno, entonces, te pido por favor que repitas la pregunta, Bueno, Matías. te leo de vuelta la pregunta. ¿Cuál es el mejor ejemplo de país capitalista? Bueno, como había comentado Luke, entonces un buen ejemplo podría ser Suiza, Irlanda o Estados Unidos, principalmente por la estabilidad general que tienen, principalmente en el sector económico. Las políticas que se estuvieron ejerciendo durante todo este tiempo también les permitió, principalmente en lo que vendría a ser entre comillas, una liberación, por así decirlo, sobre el sector económico, permitiendo a la gente generar riqueza a su propia manera, para que más o menos de vuelta la gente lo entienda. Estos procesos no se establecieron de un día para el otro. Lo mismo que pasó, por ejemplo, con la Argentina en 1805, que llegó a ser un país con una de las economías más fuertes del mundo. Esto, de vuelta, no inició un día para el otro, sino que fueron lapsos de tiempo que se estuvieron estableciendo constantemente y que se estuvieron ejerciendo estas políticas. Quedan 40 segundos. Ángel, ¿quieren agregar algo? Ya, quisiera seguir agregando cosas. Y es sobre que básicamente los países libres respetan a sus ciudadanos en el ámbito del trabajo privado. Tú puedes elegir el trabajo que quieras, tú puedes elegir si meter a tus hijos en educación privada o pública, a la cual está al nivel, están ahí como compitiendo la educación privada entre la pública, sobre todo en Suiza, donde hay un sistema de vouchers, el cual ha funcionado bastante bien, por cierto. Eh, Básicamente eso. Yo puedo decir que los países 10 a segundos. seguir, nosotros, sobre todo como yo, como liberal, los ejemplos a seguir como país son los mismos que iba a decir Luke. Así que básicamente eso era lo que quería agregar y más nada. Gracias. Estamos ahora los comunistas. La segunda pregunta. ¿Qué es lo que destacarían más de su ideología del comunismo? Tienen 2 minutos, ya. Fran, ¿voy yo o vas tú? Sale, adelante. Entonces empiezo yo. Ok, de acuerdo. Miren, básicamente lo más importante del comunismo, lo más fundamental es la lucha de clases. En este sentido, el entender que la historia, por ejemplo, es una constante dialéctica entre las clases. Por ejemplo, que siempre ha existido desde que dejamos de ser desde que dejamos de vivir en el régimen comunal primitivo, en tribus y demás, pues básicamente la historia siempre ha sido de una clase impuesta sobre otra para extraer los recursos de la clase trabajadora. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en amos y esclavos en la época antigua. En el medievo tenemos siervos y señores. Y pues ahora tenemos la cuestión de los burgueses y el proletariado. Y entonces lo que nosotros proponemos es que el proletariado, al convertirse en la clase dominante, va a eliminar esta dicotomía que existe entre las clases. O sea, va a poder cerrar la historia si lo quieren ver así. Y pues también le damos mucha importancia a a analizar correctamente la historia, a por ejemplo, a tener una visión materialista de todo, por ejemplo, desde nuestra base ontológica. Nosotros somos materialistas y pues también considerando las condiciones materiales de cada época, sin llegar, por ejemplo, a posturas idealistas utópicas.
Eso sería básicamente una postura científica del socialismo. Eso es lo que nosotros defendemos. Eso es lo... No tienen porque desplazan los costos reales de los productos que consumen. 10 segundos. No pagan costos reales. Bien. Tiempo. Hacemos la misma pregunta para el equipo capitalista, pero para su ideología. ¿Qué es lo más destacable del capitalismo? Yo diría que quizás el aumento de la economía, la ganancia de los empresarios, el dinero que les pagan a los trabajadores por producir, eso es algo muy destacable, ya que es más o menos lo que hace que la economía de una empresa mejore. E igualmente el cobro de impuestos hace que la economía de un país, eh, por ejemplo, Estados Unidos, al tener demasiadas empresas, puede cobrar demasiados impuestos y con eso Estados Unidos tiene una de las mejores economías, o el mismo caso de China, que muchos dirán, China es un país comunista, pero en lo personal yo diría que es un país capitalista, y no es solo en lo personal, es que en la doctrina es un país capitalista, ya que existe la empresa privada y todos los aspectos que ha aplicado China lo han dirigido a una economía de libre mercado. Eso sería todo. Queda un minuto que quieran Bien, agregar algo. también se debería de destacar lo que vendría a ser, como había comentado la capacidad de decir sobre tu vida personal, o sea, de que nadie te va a estar en medio diciendo qué tenés que comprar, qué tenés que utilizar, qué se tiene que ejercer para vivir tu vida. No, no tenés que ser un títere o un grano de arena, sino que puedes hacer lo que vos quieras dependiendo de los límites que se te establezcan. La movilidad social, la meritocracia, teniendo en cuenta también de que el capitalismo lógicamente se reprime la envidia y se fomenta la autodeterminación, o sea, siempre dar un paso más, intentar ganar más que el otro. Entonces, básicamente es todo referido a la idea general de las personas sobre cómo ven ellos su vida y qué harían para ganar la vida. Perfecto, seguimos con las preguntas, ahora le toca al equipo comunista. ¿Cuál creen que es el mejor camino hacia el comunismo? A ver, pues yo voy a empezar. No existe una vía determinada para el comunismo. Al comunismo no se llega haciendo X o Y cosas, pues evidentemente hay algunos principios generales que han de cumplirse, más que todo referentes a la superación del modo de producción capitalista. Si me preguntaran a mí, la vía más racional sería por una democracia de consejos que fuera evolucionando hacia una democracia directa, que a medida que se desarrolle el socialismo, para empezar a construir el comunismo, el poder se fuera delegando cada vez más a unidades de trabajo autogestionadas de los trabajadores. Pero igual, repito, no hay una vía establecida para llegar al comunismo. El marxismo es dialéctico, no es dogmático, no establece principios X, Y, Z que hay que seguir, no, es dialéctico. Eso quiere decir que se adapta a la realidad material en la que se construye. Bien, les queda un minuto. Tienen 30 segundos más, chicos. Y bueno, nada más agregar que sí, en efecto, hay que analizar, por ejemplo, las condiciones materiales de cada país. No es lo mismo empezar el socialismo en Cuba, por ejemplo, que en la Unión Soviética o en África y demás. O sea, nosotros atendemos mucho a la cuestión
de las condiciones materiales del país y además del nivel de desarrollo que tienen ahorita los medios de producción. No es lo mismo la fábrica en siglo XIX que ya la fábrica en siglo XXI. Entonces nosotros siempre estamos visualizando cuál es el medio de producción en boga y cuáles son las oportunidades que tenemos. Bien, pasamos al equipo capitalista. ¿Opinan que existe un capitalismo hoy en el mundo? Disculpa, repite la pregunta, por favor. Sí. ¿Existe el capitalismo el que defienden realmente en el mundo? Es que hay muchas variaciones de capitalismo y el capitalismo básicamente se remonta a lo económico sobre todo, no se remonta a algo estrictamente social, ya que se puede implantar un capitalismo conservador como pasa en Japón y en varios de esos países, o se puede plantear un capitalismo liberal como puede pasar en países tipo, no sé, Canadá, Nueva Zelanda, en donde sus individuos tienen más libertad en sus decisiones. Entonces no hay un tipo de capitalismo. O si queremos hablar de capitalismo, tenemos que primero hablar de ¿cómo decirlo? Tenemos que hablar de que el capitalismo es algo que se queda en lo económico, no es algo que se remonta ni a lo social, ni cómo va a estar establecido el país en lo social y en lo cultural, básicamente. No hay un tipo de capitalismo. Es solo algo económico y ya está. O es lo que yo pienso, no sé si mis compañeros van a diferir conmigo, están en todo su derecho, pero es lo que yo pienso personalmente. Pues el capitalismo como que existe en el mundo, claro que existe. Básicamente las bases principales de produces algo, lo vendes y alguien te compra, ambos se ven beneficiados. Eso existe en Estados Unidos, China, todo lado. Dije Estados Unidos y China por dar un ejemplo, pero el capitalismo en sí que defendemos se explica en casi todos los países hoy en la actualidad. Además, hasta en países que son considerados comunistas, ese modelo se aplica. Por ejemplo, tú produces algo, les pones precio, alguien te compra. Ese sistema ha sido siempre el predominante a lo largo de la historia y hoy en la actualidad. Entonces, entonces la respuesta sería sí. El Tomo capitalismo la que palabra. defendemos se aplica ¿Puedo tomar la palabra? Ya Un pasó el segundito. tiempo. Ah, Vamos a la pregunta del equipo 2. ¿Cuáles son los valores éticos y morales que respaldan el comunismo? Bueno, como ya lo hemos aclarado antes, nosotros somos marxistas en ese sentido. Entonces, para nosotros la ética es, o los valores morales, son sobre todo valores colectivos, son valores, por ejemplo, de una especie que es eh, gregaria, entendiendo que el ser humano necesita de otros seres humanos para desarrollarse plenamente. O sea, por ejemplo, tú no puedes hablar de estas aventuras, de que puedes hacer realmente un Robinson ético, ¿no? Y Marx criticaba mucho las robinsoneadas de Siochescas. En ese sentido, por ejemplo, un individuo tirado en una isla desierta no puede ser capaz de desarrollar moral, no puede ser capaz de desarrollar ética, porque no tiene las condiciones materiales para preocuparse de otra cosa que no sea su continuo procurarse, de procurarse alimento constantemente sin poder atender otras cuestiones. Entonces, por eso es que nosotros pues sí, tenemos una ética o moral, sí, detalladamente o definidamente colectivista. Y pues creemos que los seres humanos están aquí para, este, como especie, comportarse gregariamente y no esta ética moral del capitalismo de básicamente todos contra todos, en un darwinismo social malentendido que ni siquiera Darwin lo llegó a defender en su momento, sino que somos una especie gregaria y una especie que se preocupa, o bueno,
y que además nuestra sociedad se tiene que preocupar por el desarrollo pleno de todos los individuos y no nada más de aquellos que, por ejemplo, solo tengan la capacidad de comprarse escuelas privadas o buenos hospitales. O sea, todos deberían de ser capaces de vivir de las bonanzas del capitalismo, no nada más unos pocos. Y gracias, y perdón que comí tiempo a los demás. Pasamos ahora al equipo capitalista. ¿Cuáles son los valores éticos que respaldan su ideología? Bien, teniendo en cuenta principalmente el ejemplo que optó el segundo equipo, principalmente sobre si una persona está varada, tomémoslo un conjunto de personas, por ejemplo, en un accidente de avión. Supongamos que un conjunto de personas salen vivas de esto y terminan paradas en una isla. ¿Qué es lo que va a pasar? Normalmente, al ser un conjunto de personas, dependiendo de la cultura de cada una, se va a establecer más bien sobre la moral que tenga cada uno, sobre lo que se establezca, principalmente también tiene que ver con la religión. ¿Cuál es el tema acá? El problema acá es que no se puede establecer un modelo capitalista, principalmente porque si no hay nada para que intervenir, principalmente se ejercería un compañerismo entre estos. Pero si se habla en masas de por sí, en realidad depende, porque ¿a qué me refiero con que depende? Principalmente depende más bien sobre que el capitalismo no tiene como ideal como ideal la cooperación humana y la autosuperación, mediante un individualismo sano, ya que el capitalismo mediante el comercio y el intercambio, ya que en realidad todos somos humanos y nos complementamos, o sea, básicamente vivimos entre 30 todos segundos. generando riquezas entre todos, básicamente. ¿Puedo tomar Entonces, un ratico la después palabra? se debería, después, ¿eh? Sí. Quiero preguntar una cosa. ¿Va a haber un espacio como para refutar las ideas del lado El contrario? próximo, el O, próximo, el próximo bloque es libre. Les quedan 20 segundos para hablar de ética. ok, ok, Si lo ok. quieren usar. Ya puede seguir la persona que está hablando. La única, bueno, sí, mm, básicamente la única competencia en el capitalismo Segundo. es es como uno mismo para mejorar y por tanto mejorar su aporte en la sociedad. Básicamente es que cada uno depende del otro en lo que Tiempo. vendría a ser una forma Seguimos. económica. Tiempo. Seguimos con la última pregunta. Van a ser la última pregunta para ambos y después sigue un bloque libre en el que pueden intercambiar y refutarse todo lo que ahora expusieron. La última pregunta para el grupo de los comunistas es: ¿qué es lo peor que consideran de la ideología de sus rivales? Y bueno, realmente, primero aclarar que es que realmente el comunismo no se centra como tal en el odio hacia el capitalismo y en mirarlo como malo, simplemente en encontrar sus defectos y buscar la evolución del capitalismo, entendiendo que es un modo de producción histórico. Y realmente lo que más se suele criticar al capitalismo es más que todo la extracción de valor a los trabajadores, la acumulación de riqueza en un polo en, en perjuicio del otro polo. Y bueno, básicamente también se puede hablar ya un poco más, no tan en relación directa con el capitalismo, más bien con el mercado, un poco de la ineficiencia, pero principalmente se puede hablar de la extracción de valor y la acumulación de riqueza.
30 segundos. Sí, de hecho, nada más agregar, nosotros, bueno, no somos anticapitalistas, nosotros somos postcapitalistas. O sea, nosotros creemos que el comunismo es la siguiente fase de la historia humana. O sea, nosotros incluso podemos 15 creer segundos. que el capitalismo en su momento fue revolucionario y fue necesario para llevar los medios de producción a donde se encuentran actualmente, porque la libertad que puedes tener con medios de producción medievales o antiguos no es la misma libertad que vas a tener actualmente con medios de producción moderno. Entonces, no, el Tiempo, esto. capitalismo. Ah, ok, gracias. Siguen los capitalistas lo mismo. ¿Qué es lo peor de la ideología de sus rivales? Tienen 2 minutos. ¿Puedo empezar yo? Principalmente vendría... Sí, perdón. No, no te preocupes. Yo creo que lo peor de todo es el asesinato de todas las personas que tuvieron que morir para imponer primero el socialismo, porque el comunismo yo estoy de acuerdo que jamás se impuso, no en lo teórico, jamás se impuso en lo teórico, pero se impuso el socialismo que mató a millones de personas. Y eso yo creo que es lo peor. Hubieron vulneraciones a los derechos humanos y bueno, puedo poner demasiados ejemplos y podemos estar toda la noche aquí poniendo ejemplos. Yo puedo investigar datos de toda la gente que murió en la caída del muro de Berlín, en la Unión Soviética, todos esos ejemplos, y sin contar, disculpe que interrumpa lo que iba a decir, pero sin contar las personas que siguen muriendo hoy día por la misma ideología, sobre todo aquí en los países sudamericanos, y bueno, en algunos países de por allá de Asia y de África. De verdad yo creo que eso es lo peor que ha podido plantar esta ideología. Entonces, de verdad, es lo que yo pienso, que me parece peor. Ya le daré el espacio a otro de mis compañeros para que piensen en lo que van a decir. Y nada, solo eso es lo que yo pienso. Ya, gracias. Bien, Pido la palabra. yo pienso, a mí lo que no me gusta del comunismo es que es una ideología basada en la envidia al éxito de las personas, ya que se enfoca mucho en que, por ejemplo, de los trabajadores que dicen que los explotan o que no les pagan lo suficiente por el trabajo que realizan. Y pues para eso se impuso lo que es el salario mínimo, las garantías sociales. Y bueno, eso está bien, lo del salario mínimo. Pero en sí, el comunismo lo que trata es quitarle toda la riqueza a lo que son los burgueses. Tiempo. Ahora seguimos. Ahí está. Ahora seguimos con el tercer bloque. Este va a ser un bloque libre, largo, de 25 minutos, en el que se van a poder refutar, contestar todo lo que ahora han expuesto. Le vamos a hacer la palabra, o la primera intervención, puede ser una pregunta, puede ser una respuesta, al equipo invitado, comunista, para que empiece a hablar. Pueden responder siempre moderadamente. Vamos a tratar de no mutearlos, pero siempre con respeto, cediéndose la palabra. Por favor. Una cuestión, nosotros empezamos los anteriores bloques. Creemos que sería justo que ya empiecen los capitalistas este bloque. Bueno, está bien. Si se puede, por favor. Quieran. Sí, no hay problema. Si ustedes quieren, capitalistas, pueden comenzar contestando lo que ellos expusieron o haciendo preguntas. Este bloque es libre. Bien, empiezo con algo que se destacó principalmente en lo que compartían, en este caso, nuestros compañeros comunistas, era principalmente sobre el tema de la contaminación. Tengo una duda porque no estaría entendiendo a qué se referían con respetar el medio ambiente y de que se mantenía un espacio limpio referente, principalmente porque las medidas económicas que se llevó durante todo este tiempo fueron medidas económicas o medidas de producción lineal. O sea, se rompía algo y a la basura, y la basura no era que se quemaba, o sea, sí, si bien se quemaba, pero también
acumulaban en vertederos, tomando en cuenta de que uno de los lagos más grandes del mundo, en la Unión Soviética, fue convertido en un mar de sal por experimentos nucleares. También hablar sobre los experimentos atómicos en espacio soviético, también hablar sobre el desastre de Chernobyl, también hablar sobre la escasez de información, sobre lo ocurrido. O sea, si bien lo que ustedes me están planteando no tiene mucho sentido referente a lo que me está demostrando según contextos históricos, me gustaría saber por qué dijiste eso, principalmente sabiendo que en la historia se demostró algo completamente distinto. Sí. Sí, bueno, realmente lo que se critica del capitalismo principalmente es la doctrina del crecimiento económico infinito en un mundo con recursos finitos y la creciente sobreproducción causada por dicha doctrina básicamente implica un agotamiento de los recursos naturales. Adicionalmente, a mí me gustaría apuntar que me parece sorprendente cómo puede enumerar los supuestos desastres ecológicos de la Unión Soviética, pero no puede enumerar realmente las causas. Aquí en el chat, por ejemplo, en este momento pasé una fuente, un artículo en una revista en el que se habla sobre, bueno, básicamente las aportaciones ecológicas que hizo la Unión Soviética y, bueno, básicamente todo lo que ha hecho el socialismo por el medio ambiente, especialmente teniendo en cuenta que es un modo de producción que se basa en la producción de valores de uso, es decir, de objetos destinados para el uso, no para el intercambio, y de un uso óptimo de los recursos para justamente poder satisfacer las necesidades de la población. Bueno, y por otro lado, a mí me gustaría preguntarle a los capitalistas qué opinan, por ejemplo, de este estudio de Oxfam, que es una agencia, lo estoy publicando en el chat, que es una agencia de investigación sobre la pobreza y que dice que el 10% de la humanidad es responsable de más de la mitad, o sea, el 52% de las emisiones acumuladas en la atmósfera, mientras que el más pobre, o sea, la parte más pobre no contribuye, vamos, pero ni en un 20%. O sea, ¿cómo explican que, por ejemplo, sea siempre la burguesía la que más goza de los beneficios y la que extiende el costo o las pérdidas al resto de la población? Y sobre todo en este aspecto ecológico. Perdóname, pensaba que la ibas a terminar ahí. Perdón. No, perdón, ya terminé, adelante. Bueno. Mira, desde lo que vendría a ser los finales de la Edad Media, para que la gente lo entienda, o sea, la clásica de espaditas, arcos, flechas, todo. A inicios de la Edad Moderna, o sea, estamos hablando de inicios y mitades del siglo XX, entra un proyecto económico que básicamente ni siquiera es un proyecto, es más bien ¿cómo explicártelo? Es más bien un pliegue económico a nivel mundial. ¿Qué es lo que pasa? Los más ricos y los más pobres comienzan a ver, los pobres comienzan a generar ganancias y los ricos
por así decirlo, para que se entienda, se comienza a igualar. O sea, ¿qué es lo que está pasando a día de hoy? Que directamente lo que hay es que ni los ricos son más ricos, ni los pobres son más pobres. Se está generando y se está acumulando todo al medio. ¿Qué es el medio? La clase media. ¿Cuál es el problema en esto? Es más, directamente no es un problema. Directamente lo que me estás planteando, si vamos a estar hablando sobre ideas, sobre esta clase de ideales, yo principalmente no soy una persona que sea 100% liberal o que concuerde 100% con lo que vendrían a ser las políticas capitalistas. Yo normalmente voy siempre, por como podés ver en mis roles más o menos a qué me voy, te vas a entender más o menos a qué me refiero. Pero lo que pasa acá principalmente es que es más bien un pliegue del mundo en general, porque después de lo que vendrían a ser el uso de nuevas políticas en el siglo XX, como por ejemplo el comunismo o el fascismo, con sus respectivas variaciones, como por ejemplo el peronismo, variación del fascismo italiano, acá se genera principalmente, como te dije, se comienzan a generar otras bases. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta principalmente, hay países que al día de hoy son socialistas y estos mismos pueden, o intervencionistas, mejor dicho, para no, la verdad es que me disculpo porque normalmente asocio intervencionismo con un socialismo, con comunismo, cuando no siempre es eso. Que más bien se tiene que ver con el intervencionismo. Si tomamos un ejemplo, la Argentina actual conlleva un total de más de 180, más de 160 impuestos en general. Conlleva también un intervencionismo sobre la base de ventas, conlleva también intervencionismo en la compra de dólares, conlleva intervencionismo en general. A ver, ¿qué es lo que hay acá? Principalmente, Ya la idea y deja hablar a sí, otros sí. también. Ah, perdón, me fui por las ramas. Ya la idea y deja hablar a otros. Si alguien quiere tomar la palabra ahora, puede. Esto es libre, pueden interferir si lo sienten así. Bueno, nada más aclarar que Argentina no es socialista, o sea, a ver, Argentina, el 80 más, o sea, no tengo aquí la gráfica, pero el 80% de su industria es privada, o sea, y por ejemplo, para hablar de países socialistas, por ejemplo, Venezuela tiene 75% de su empresa privatizada. En el caso, por ejemplo, de Noruega es el 70%, o sea, incluso tiene menos empresas privadas allá. Digo, porque para entender, para decir socialista hay que entender que lo que hace un país socialista es expropiar o nacionalizar los medios de producción y entregarlos al proletariado. O sea, puede sonar como que estamos diciendo que, bueno, mientras más hace el Estado, más socialista es. No, porque además hay una serie de cuestiones ahí de, por ejemplo, empezar a suprimir el dinero, empezar a suprimir, a abolir las diferencias de clase, etcétera, etcétera. Elementos que no tiene Argentina, que no tiene Venezuela, que luego nos la achacan como socialista y de socialista no tiene nada. Es una socialdemocracia popular, populista de izquierda y Estado fallido. Nada más quiero dejar ese punto claro. Bueno, cedo la palabra a cualquiera de mis compañeros que quiera agregar a este punto. Yo quiero continuar. Ah, no. No sé si quieran decir algo más. Bueno, yo quería responder
lo primero mención que se hizo en el abrir esta parte de la segunda parte del debate, que era el de que un país donde hay más ricos hay más emisiones contaminantes que en los pobres. Que bueno, no responderé esta pregunta a favor del capitalismo, porque en parte soy ecologista, pero pienso que el comunismo no evita que haya contaminación, para nada. Además, la URSS era un país muy contaminante. Era el segundo país que más emisiones de carbono emitía. Y demasiada contaminación había en la Unión Soviética, ya que el comunismo se basa en la producción, que esta pertenece al Estado, y eso no evita que no haya contaminación para nada. Simplemente en el capitalismo no existen actualmente suficientes regulaciones para la contaminación, ya que para aplicar esas regulaciones habría que meterse mucho en lo que es en la empresa, y es algo que no es parte del capitalismo en sí. Bueno, yo quisiera responder eso. En cuanto al primer planteamiento, pues bueno, realmente es algo sin sentido. No hay que ser un experto en ninguna materia para darse cuenta que entre más se consume, más se atrae la producción. ¿Y quiénes son los que más consumen? Los ricos, porque son los que tienen plata. Eso quiere decir que ellos atraen más producción, atraen más contaminación. Respecto al reclamo de la Unión Soviética, ya aquí en Fuentes dejé el artículo que les mencionaba, en el que se habla bastante a detalle sobre la ecología soviética a lo largo de la historia, sus aciertos, sus fallas, todo eso. Y bueno, en cuanto a lo último, pues bueno, realmente, ¿por qué decimos que el socialismo, el comunismo reduce la contaminación al medio ambiente? El comunismo, el socialismo no se basa en la propiedad estatal de los medios de producción. Si bien es cierto que puede ser eventualmente una estrategia el hecho de que el Estado controle los medios de producción, no necesariamente lo hace socialista. ¿Por qué decimos que reduce la contaminación? Pues bien, porque se basa en la producción de valores de uso que se producirán de manera racional para no despilfarrar y justamente para avanzar hacia las etapas ya de posescasez o, bueno, para producción más amigable con el medio ambiente, pero justamente el socialismo reduce la contaminación en cuanto a que se basa en una producción planificada y racional. Sí, agregar que... Por eso mismo, Ay, perdón, adelante. bueno, con respecto a lo que dijiste, pues por eso mismo dije que no responderé esa pregunta a favor del capitalismo, porque yo soy ecologista y admito que en el capitalismo se da mucha más contaminación que en un modelo comunista, aunque es cierto que el comunismo no evita totalmente que no haya contaminación. Sí, o sea, siempre va a haber un impacto ecológico a cualquier actividad humana, eso está claro. Pero el problema, por ejemplo, que yo veo o que vemos los comunistas en el mundo actual, es la anarquía de la producción, de que, por ejemplo, se sobreproduce cosas que son superfluas, como yates, jets privados, nada más para una élite, y por ejemplo, cosas que son, que tienen una demanda, como por ejemplo a medicinas de malaria, que podrían salvar la vida de 500,000 personas al año en África, no se producen pues porque no hay un incentivo económico detrás. Entonces, también esta lógica de maximizar las ganancias y reducir los costos implica que las empresas, en vez de producir para y evitar el impacto medioambiental, las empresas producen para darles, ¿cómo se llama? Réditos a sus inversores. Y es lógico, o sea, es así como funciona el capitalismo. O sea, no es que los capitalistas los veamos como personas malas de Monopoly haciendo el mal ahí, destruyéndolo todo. No, es que así funciona la lógica, maximización de la ganancia, reducción del costo. Y pues muchas de las cosas que actualmente tenemos de problemas medioambientales y demás es por esta anarquía de la producción, por esta producción de cuestiones superfluas, por ejemplo, en Estados Unidos hay una, o sea, podría haber 18 casas por cada indigente. O sea, tenemos, por ejemplo,
que se han producido un montón de casas en el mundo y la mayoría de ellas están vacías. O sea, ya estamos llegando a un punto de inflexión donde el capitalismo se está volviendo ya hasta absurdo en su propia lógica. Esto que con la Argentina le está pagando al FMI, nosotros. Y por ejemplo, una cuestión y peligrosísima, hablando de las deudas, es que antes por lo menos las deudas de soberanas, o sea, las deudas públicas, bonos de tesoro y demás, estaban en manos de países. Entonces, un país podía decirle a otro, bueno, pues ya nos perdonamos la deuda y cada quien para su casa. Hoy en día, como está en las manos de privados, de hedge funds, de estos fondos de inversión y demás, pues básicamente ya los países están llegando, por ejemplo, Japón, creo que su deuda pública está en un 200%, Estados Unidos ya va por el ciento y tantos, o sea, hay un endeudamiento constante de los países, una caída de la calidad de la infraestructura, o sea, ni siquiera estamos viendo el dinero en que se están endeudando, y si llegamos a un punto donde estas deudas ya sean impagables, pues no van a haber tratos así entre países, lo que va a haber es un colapso de la economía a nivel mundial, o sea, yo creo que ya ese sería el último colapso, ¿eh? Ya quedan 10 minutos de debate. ¿El capitalismo quiere decir algo? Yo quiero empezar con una de las cosas que fui anotando de sus ideas, básicamente la idea del equipo contrario. Fui anotando cosas, entonces para ya estar consciente de lo que iba a hablar. Así que voy a refutar lo primero. No se puede imponer el comunismo, siendo que el socialismo se impuso en la Unión Soviética, se impuso en el muro de Berlín y se ha impuesto en muchas ocasiones. Bueno, lo segundo es socialismo según el estándar de un país. En esto voy a darles un poco la razón porque eso es algo según la sociedad lo vea de esa manera. Es decir, si una sociedad ve, o la mayoría de la sociedad ve como, ¿cómo explicarlo? Ve que debe aplicarse un modelo como el socialista, lo más posible es que se aplique y que probablemente lleguen al poder democráticamente. Algunas veces eso no pasa, pero lo más posible es que lleguen al poder democráticamente. Ok. El ser humano es un ser que necesita de otros, de su misma especie. Yo aquí estoy de acuerdo porque en sí el ser humano es un ser sociable. Nacimos siendo una comunidad desde los tiempos de antes medievales siempre hemos sido comunidad. Pero los tiempos han cambiado. Ya no necesitamos del otro para hacer casas de piedra. Ya no somos cavernícolas. Nosotros podemos hacer cosas por nosotros mismos. Y obviamente no vamos a querer que siempre esté alguien que está por encima de nosotros diciéndonos lo que tiene que hacer, lo que tienes que hacer. Así vas a hacer esto, así vas a hacer aquello, y si me refutas, si me dices algo, bueno, te vas a tener que callar la boca porque yo no voy a, así es que está establecido. Eso es algo en lo que yo estoy en contra. Y es algo en lo que nosotros los capitalistas, sobre todo los liberales, estamos en contra, en el intervencionismo. Porque nosotros defendemos al individuo por encima del colectivo. Eso es
un punto en lo que yo de verdad difiero demasiado con el lado comunista, porque son personas que interfieren en la vida del otro. Yo no quiero que el Estado interfiera en cómo voy a gastar mi dinero, en cómo voy a gastar mi plata en el nuevo auto, en cómo voy a gastar mi plata en una laptop nueva. Yo quiero comprar esa laptop, yo quiero comprar ese auto, yo quiero comprar esa casa. Y si yo la compro, yo la quiero comprar y ya está. No necesito que me estén diciendo lo que tengo que hacer. Bueno, voy a seguir. Las bonanzas del capitalismo deben tenerlas todos, no solo unos pocos. Si bien es cierto que hay un 3%, si, disculpen si me equivoco en este punto, pero hay personas que sí concentran la riqueza. Sin embargo, lo que el capitalismo propone es algo que se basa en la meritocracia, independientemente de que hayas nacido en una población donde la mayoría es pobre. Quiero decir población un barrio, porque aquí en Chile nos referimos a población como en un barrio. Indiferentemente en que hayas nacido en el barrio más pobre, tú puedes salir de eso. Tú tienes la posibilidad de conseguir un trabajo, de ir escalando. Y si a mí me preguntan de verdad en qué decido, en si un sistema en que me da la oportunidad de ir escalando paso por paso, así sea con las caídas, así sea con todo, con el sudor de mi frente, a un sistema en el que me da todo y a la vez me quita todo, de verdad prefiero el primero, de sobra, prefiero el primero. Otra cosa que quiero decir. Venezuela es socialdemócrata. Esto es increíble y es una estupidez totalmente, lo voy a decir así porque es una estupidez. Yo sobre todo que soy venezolano, yo soy de Venezuela, vivo en Chile actualmente, eh, yo creo que se debe notar por el acento. Dieron un dato de que el 75% de empresas son privadas en Venezuela y que incluso tiene más que Noruega. Todas esas empresas que se mantienen en Venezuela o son de empresarios chinos que tienen un convenio con Venezuela, por cierto, que más adelante quiero mencionar algo sobre eso, realmente son las únicas empresas que quedan, las que se han adaptado a que el Estado esté interviniendo en sus negocios. O son monopolios, vamos a decirle que son monopolios, porque siempre son operadores, esas empresas las dirigen operadores políticos. Y yo lo sé porque yo viví en Venezuela y yo sé sobre las trampas que hay en las empresas de allá. Cabe destacar que los servicios privados, entre comillas, no los puede pagar la mayoría de la población venezolana. La población como mucho, si tiene internet ya te podés considerar privilegiado. Y imagínense que tener internet en países como Argentina o en países como Chile es una prioridad, ya que de qué manera te comunicas con aquel amigo que está por allá, en otro estado, en otra ciudad, de qué manera te comunicas con tus familiares. Entonces, imagínense tener que decir que el tener internet es una prioridad cuando debería ser algo que no deba de ser así. Cabe destacar que la calidad de los servicios es pésima, cosa que no pasa mucho en los privados, ya que como hay libre competencia, eh, básicamente se termina autorregulando por el tema de que la que vaya funcionando mal, la que ofrezca un mal servicio, por el costo que sea, va a terminar muriendo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque yo prefiero pagar algo que me ofrezca un buen servicio, así sea para pagar más. Yo prefiero pagar algo que me dé un buen servicio. De lo contrario, no voy a pagar nada. Así de simple. Y lo otro que quería refutar, bueno, no me acuerdo mucho de este punto, dijeron que Argentina no era socialista. No, no es socialista actualmente, pero está en caminos
de Disculpen, convertirse disculpen. en algo de socialismo. Ya, espera, que no escucho, perdón. A ver, pues yo rápidamente. Comunistas quieren 5 Sí. minutos más para responder lo que habló Ángel. Sí, por favor, nada más, yo rapidísimo. Bueno, actualmente, si nos damos cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos o en los países de vanguardia, tenemos un estancamiento del salario y un aumento de la productividad. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente se está precarizando, y esto también se puede ver, por ejemplo, con la deuda privada, el crecimiento estratosférico de deuda privada que existe actualmente, las deudas, por ejemplo, de universidades, de college. Y lo que ha pasado con el capitalismo es eso, que básicamente Reagan dijo que íbamos a tener un trickle down economics, ¿no? Que nos iba a gotear todo hacia abajo y no nos está goteando nada. Entonces, sí, o sea, pues en el capitalismo te venden la idea de que tú tienes libertad de seleccionar lo que tú quieras y de trabajar lo que tú quieras y de gastar ¿Te tu puedo dinero en lo que refutar tú eso quieras. ahorita? Pero el problema es que no, la verdad, en el capitalismo, si no tienes capital, tú no puedes obtener los beneficios del capitalismo. Y esto, por ejemplo, de que la empresa privada se regula y todo eso, nada más hay que ver la crisis de 2008 y la actual crisis y las crisis del 29 y las crisis cíclicas que tiene el capitalismo para darse cuenta que la mano invisible de Adam Smith que tanto manosean y que tanto citan en la verdad no está llevando a cabo ¿cómo lo puedo decir? O sea, no está regulando nada. Por ejemplo, en Estados Unidos hablemos de Enron, ¿no? De la privatización de la electricidad que se llevó a cabo en California. Fue un desastre. Actualmente, miren cómo está Texas, ¿no? O sea, por falta de infraestructura pública, el gas está carísimo y la gente se está muriendo de frío ahí. O sea, el capitalismo no es la forma más, ¿cómo lo puedo decir? Más racional ni tampoco más inteligente de llevar a cabo la producción, ¿eh? El capitalismo, de hecho, es una forma que en su momento fue útil, pero que ya no sirve para llevar a cabo. O sea, ya se quedó estancada, ya no produce, tiene un ejército de gente tirada que no está haciendo nada y está en paro en vez de utilizarlas para labores productivas. Eso no es eficiente, eso no es productivo, eso es el capitalismo tal cual, donde conviene a los capitalistas tener que unas personas tengan hasta 3 trabajos y otras personas tengan 0 trabajos. Es un juego bastante canalla si lo queremos ver así. Entonces no sé si alguno de mis compañeros quiera agregar a este punto. Tienen 2 minutitos más. Bueno, realmente un poco de todo. Pues lo primero es que el capitalismo te ofrece las oportunidades, pues bueno, muy bonito y lo que sea, pero hay que ver qué es el capitalismo. El capitalismo es, etimológicamente, es el amor por el capital. ¿Qué quiere decir esto? El sistema se fundamenta en el capital. Por lo tanto, solo las personas que poseen el capital pueden realmente experimentar esa tal libertad y esas oportunidades. ¿Por qué? Porque se necesita un capital para poder hacer lo que sea. Se necesita capital para comer, se necesita capital para educación, se necesita capital para esa tal superación personal, para crear empresas se necesita capital. Un trabajador por algo es trabajador porque no tiene capital y por lo tanto no tiene la capacidad de poseer sus propios medios de producción. Si eso fuera cierto, no se les ocurre que todos seríamos empresarios y tendríamos nuestras empresas. Pues no, porque no todos poseemos el capital, al contrario, el sistema cada vez va centralizando más el capital en pocas manos. Y otro comentario sobre lo de Venezuela, pues que realmente críticas más sólidas al sector privado de Venezuela he visto y bastante más sólidas. Supongamos que es cierto que la propiedad privada está en servicio del Estado y todo esto. ¿Realmente hay un control obrero de la producción? Los trabajadores se reúnen en asambleas democráticas a decir qué producción. La sociedad en su conjunto tiene el control sobre las fuerzas de producción. Ahí les dejo esas inquietudes. Tiempo.
Les quedan 5 minutos de respuesta a los capitalistas y ya cerramos el debate. Bueno, mira, principalmente me pareció medio rara la respuesta final, lo último que dijiste, me pareció medio contradictorio, refiriéndose principalmente a lo que vendrían a ser los derechos humanos. O sea, una persona puede aumentar su capital, pero acá hay un tema. Acordate de que los derechos humanos y las leyes establecidas en el 90% de los países, 90% de los países del primer mundo, normalmente están refiriéndose de que un empresario no se puede abusar de un trabajador y de que si se abusa lo puede demandar. Ahora escúchame, si un trabajador queda afectado, como vos me estás diciendo, en realidad el trabajador no estaría trabajando. O sea, si vos decís de que sigue siendo afectado igual de que el inicio del siglo XX, creo que vos lo que me estás diciendo es un fallo en datos o directamente datos desactualizados, porque depende si la persona quiere trabajar o no para ampliar su capital. Y tengamos en cuenta una cosa, los problemas económicos se deben más bien a bancos privados. El error o el problema, en este caso la crisis del 30 o del 29, se debe a un problema bancario privado. ¿Está? Los problemas de 2008 se debe por problema bancario privado. O sea, le guste o no, todo lo mueven los hilos de los bancos privados. Ahí tienen el secreto. El trabajador, mira, vos teniendo toda la plata del mundo, ¿qué harías? ¿Te quedarías sentado en el sillón demostrando que tenés una gran cantidad de plata? Yo no. Yo es más, yo seguiría trabajando para seguir aumentando mi capital y poder hacer algo mejor y efectivizar el capital que tengo y poder moverlo y generar mucho más. Por eso lo que vos me estás planteando parece más bien algo desactualizado a datos actuales y no me parece muy, ¿cómo decirlo? Muy actual o muy actualizado como la base de información que tiene tu compañero Beto. Que la verdad es que estoy, mejor dicho, impresionado por los datos que compartió, aunque en algunas cosas me parecieron medias raras. Pero bueno, ¿alguno de mis compañeros le gustaría tomar la palabra? ¿No? Bueno, Quisiera refutar el tema del ecologismo, ahora que me acuerdo, que nunca lo respondí ni nadie. Si bien es cierto que sí han habido emisiones de CO2 y todo eso, hay energías actuales que se están usando y de hecho la tienen los países más libres económicamente del mundo. Yo puse una fuente ahí. Hay energías que se están usando, se está innovando, se está evolucionando como estamos acostumbrados, o más bien como no estamos acostumbrados, porque ha sido una evolución muy grande estos últimos años. Autos eléctricos, el reemplazo de algunas energías. De hecho, los países más libres son los que contaminan menos. Y ahí tengo la respuesta. Yo lo puse, mi fuente, donde lo saqué, lo puse ahí en fuentes, si lo quieren ir a ver. Básicamente eso. Hay energías que están saliendo como la energía nuclear. No sé si la han visto, que es una de las menos contaminantes del mundo. De hecho, si no me creen, pueden ir a ver videos sobre la energía nuclear, sobre todo eso. Y bueno, no sé quién más quiera hablar de mi compañero. Pero bueno. Perdóname, te vuelvo a tomar la palabra. Esto es rápido, escuchame. Te cedo la palabra. Hay un modelo económico establecido hace unos años, llaman básicamente una economía circular, que principalmente no se comporta como un modelo económico, no se comporta como un modelo de adquisición permanente, sino como si fuera un alquiler. ¿A qué me refiero? Vos con este modelo de economía circular se pueden, por así decirlo, se produce un vehículo. Este vehículo
se le puede mejorar, por así decirlo, se puede mejorar. Por 20 ejemplo, una segundos. computadora, lo mismo que pasa con una computadora, le puedes cambiar la gráfica, le puedes cambiar el procesador, etcétera. Entonces lo vas actualizando. ¿Qué es lo que haces? Vos al ir actualizando esto, generás, las mismas empresas utilizan menos recursos entonces, ¿a qué me refiero? Se las hago simplificadas. Básicamente Tiempo, haciendo esto es un sistema, tiempo, es un Fraujo. método económico de préstamo material. Bueno, Va, ya se cumplieron los 5 minutos, disculpa, Fraujo. Bueno, ya damos por finalizado está el bien. debate. Le queda a los jueces que tienen Gracias. habilitado el canal abajo para poder debatir sobre quién creen que fue el ganador. Vamos a abrir también una votación para que reaccionen a ver al público qué tal le pareció. Y bueno, si quieren ya decir un cortito, una conclusión de todo el debate por parte de ambos equipos, pueden empezar ahora de forma ordenada. Yo, ¿puedo hablar? Sí, sí. Ok. Sí. Quiero hablar algo ya sobre entrando en el campo filosófico, siendo que no soy tan fan de la filosofía, pero bueno, el capitalismo es algo humano. Eh, Básicamente, nosotros los humanos tenemos una ambición, un deseo de consumir y tener cosas. Y ese deseo lo aumenta el capitalismo. Y eso no tiene nada de malo, es algo de lo que se aprovecha el capitalismo, en alimentar esa necesidad de tener cosas. Y a mí me parece algo como que muy antihumanista, si se puede decir así, el querer imponerle a las personas que dejen de consumir o que consuman menos, porque ya estaríamos metiéndonos ya en este campo filosófico de lo que estamos hablando, de que el capitalismo está en el ser humano. El capitalismo, el individualismo sobre todo, es algo que está en el ser humano. Nosotros somos seres sociales, podemos ser lo que sea, pero al final necesitamos espacio para nosotros. Ya, como dije, ya no somos cavernícolas y de verdad, a mí me parece que la ideología comunista es básicamente lo que propone que volvamos hace 100 años atrás y que nos quedemos conformes con eso. Básicamente eso. Y bueno, Chicos, eh, para la gente, disculpa Ángel, para la gente, el público tienen para votar en el canal de fuentes, puse un mensaje que pueden reaccionar si comunismo o capitalismo con sus respectivos emojis. lo Continúa, por último favor. que quiero decir, con la disculpa de interrumpirte y alargarme tanto con esto, felicitar al lado contrario porque la verdad es que tienen buenos argumentos y de verdad me parecieron totalmente respetuosos, se respetaron todas las reglas del debate. También felicitar a mis compañeros y más nada, solo eso. Eh, Gracias por dejarnos hablar y bueno, ya se puede finalizar el debate con esta conclusión. Gracias. Sí, también nada más una mención aquí del lado del equipo socialista, o bueno, comunista. Pues muchas gracias por haber organizado este debate. Agradecemos mucho también a nuestra oposición, que estuvo bastante bien, tuvieron muy buenos argumentos. Y agradecer a mis compañeros de equipo que también se lucieron. Y bueno, muchas gracias. Gracias a todos chicos por participar de parte de la organización del servidor Mati Bizcochos. Bueno, la verdad me gustó mucho, lo disfruté, hubo buenos argumentos de parte de ambos equipos, estuvo bastante ordenado todo, les agradezco a ambas partes por respetar los tiempos y por no desordenarse en la parte libre, que eso fue muy importante, y bueno, les agradezco la verdad la participación a todos. Vamos a esperar a ver qué definen los jueces. Me voy a retirar para ver si... Vamos a dar 2 minutos a ver qué deciden. Por ahora, según el público, va ganando el capitalista, pero al final quien tiene la última palabra son los jueces. El público cuenta solamente en caso de empate.
Una pregunta, ¿en dónde van a estar las votaciones? No me acuerdo bien. En Fuentes, Ok. en el canal Ya, gracias. de nada. Bueno, yo procedo a retirarme. Tengo una pregunta. Sí, Una pregunta por sí, parte de uno de los jueces que me comenta que está muteado y me pregunta que dónde va. que está muteado. Ni idea. Sí, me pregunta que a dónde va. Bueno, ahora procedo a invitar a la gente, por favor, a que se vaya moviendo a los canales de general. Por favor, las personas que deseen retirarse pueden retirarse sin problema. Nada, yo voy a estar acá esperando a que hasta que si tienen alguna duda o que hasta que el último que quede, que nada. Me gustó. Hermano, es que yo te digo por lo personal ya. Uno solo estaba haciendo las web bien y yo le estaba dando datos por detrás. Y el segundo no era capitalista. Y el tercero se fue, po. Así que fue reemplazo último minuto. Ah, ok. Literalmente estábamos re La verdad jodidos. es que eso creo que fue lo que los descolocó, que hubiera un cambio así de último momento. Sí se notó un poquito. Sí, yo me ofrecí a reemplazar. Pero bueno, A mí, igual me parece a mí me sorprendió la falta de datos del lado súper capitalista. penca. Igual encontré súper penca la parte donde se puso a decir, oye, no voy a hablar el tema del, voy a dar la razón en el tema del ecologismo porque soy ecologista. Eso sí, Y no tuvo nada que ver. claro, fue como súper fuera de la pregunta y también como que cero información. Porque si uno se fija bien, los países capitalistas son los países que más tecnológicamente han desarrollado maneras de combatir la contaminación. O sea, uno se fija en todos los países como europeos que uno dice que son más progresistas, son los que más tienen energía renovable y todos estos temas. Claro que la energía renovable contamina más que la propia energía nuclear por desecho, pero sigue siendo más ecológica que muchos otros tipos, como el petróleo y el carbón. Oigan, Si uno se una fija, los cuestión, países voy a menos hablarle a mi son los chica que... y regreso. No me Sí, tardo, ¿eh? tranqui, todo bien, padre. Me gusta mucho tu voz. Ay, gracias, amigo. Igualmente. Sí, la primera persona, hay mucha gente que debería aprender a hablar de esa forma tan formal, sin la Opa, X. puede ser pan. Boludo, te Puede juro ser. que estoy en plan pan.